Hola Victoria, ¿cómo te va? Un gusto verte. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo estás, decís? Alfredo? Bien, che, gracias a Acá muy Dios, muy bien. bien. Bueno, Victoria, fui y me compré el otro día $20. ¿Qué hago? ¿Los vendo? ¿Me los quedo? ¿Qué me aconsejas? A ver, yo creo que si ya los compraste, quédatelo, ¿no? ¿A cuánto los compraste? A 130 y pico era en ese entonces. Qué bárbaro esto que está Claro. ocurriendo. Has escrito un libro que, si no me equivoco, es bastante... ¿Lo tenés por ahí a mano como para poder mostrarlo Sí, un acá chiquitín está. antes de empezar a desarrollar la charla? Alberto, ¿Y qué, Alberto, Alberto, qué tenemos más? un problema. Alberto, tenemos Bueno, un problema y si reseteamos la economía, ese es el libro. ¿qué significa esto, Victoria? Bueno, yo creo que esta crisis te destruyó tanto las bases de la economía que te da la posibilidad de repensar la economía argentina, ¿no? Y este repensar de la economía argentina tiene que ver con entender que hoy es una economía que de alguna manera no promueve la producción. O sea, al productor le cuesta mucho, a la empresa le cuesta mucho producir, invertir, tener rentabilidad, generar empleo. Entonces es momento de preguntarnos qué está pasando. Además, nosotros con toda esta cuarentena creo que los hábitos de la gente cambiaron, la gente consume menos, además la cuarentena lo deja con mucho endeudamiento a las familias. Por otro lado, también mucha gente se ha quedado sin empleo. Entonces, cuando uno mira la recuperación de la economía hacia adelante, ve que va a ser una recuperación muy lenta y que no va a venir, no puede venir solo del lado del consumo como otras veces hemos intentado. Tiene que haber una recuperación que venga tanto del consumo, que sería la demanda, como de la oferta, que sería la producción. Entonces, ¿por qué de la oferta? Primero porque este gobierno está aplicando algunos controles a las importaciones, justamente para evitar la invasión de productos importados con este dólar que empieza a favorecer la importación. Entonces te da tiempo para tratar de sustituir productos importados por productos nacionales. Y si vos fomentás a la empresa, fomentás la producción, estas empresas van a generar empleo, las familias van a incrementar sus ingresos y esto va a generar que el Estado pueda salir un poquito de las asistencias que hace a los sectores más vulnerables y que son los que te llevan a este gran problema fiscal que después deriva en que tengas que financiar el déficit o con emisión o con deuda, que son todos mecanismos que hoy para la Argentina y son muy, muy costosos. Entonces, acá es la pregunta, uno sabe que, bueno, tenemos que invertir más, las empresas tienen que producir más, tienen que ser más competitivas, pero claro, la pregunta es, ¿por qué un empresario invertiría y seguiría apostando a una economía que de alguna manera lo asfixia, una economía que hoy no te da nada, Victoria, ¿no? ahí Sí. precisamente yo quiero hacer hincapié. Le vamos a contar a los amigos que cuando estoy charlando contigo es un día inmensamente especial, porque horas antes se acababa ya de fijar el nuevo presupuesto para el año que viene, de alguna manera, ¿no? Ya está tiene media sanción eso. Y por otro lado, toman tierras en varios lugares del país y hoy primero se libera Guernica y posteriormente el campo de la familia Echeverría en Entre Ríos. Y yo digo, ¿no? Cuando vos das un presupuesto en el que otras cosas hablas de una inflación del 29%, si no me equivoco, para el año que viene, y de un dólar apenas en los 100 pesos. Y por otro lado, o sea, todo inmensamente dudoso de que podamos llegar a esos números, creo, me lo vas a decir vos. Y por el otro lado, generás una inseguridad tremenda sobre la propiedad privada. Puede haber mucha gente que venga a invertir a la Argentina. ¿Harán cola para invertir en la Argentina los empresarios? Bueno, yo creo que acá hay que separar, ¿no? Me parece que el conflicto de Entre Ríos es un conflicto familiar que se politizó, o sea, que dio lugar a esa politización un miembro mismo de la familia, o sea, y obviamente los sectores sociales aprovecharon, ¿no? Y todo lo que son las tomas de tierras, claro, ahí también hay un conflicto político y económico. Por un lado, son sectores sociales que hoy vienen totalmente marginados, que no tienen, hay un Pero déficit de vivienda. Victoria,
perdón que te interrumpa, pero quien lo politiza es el mismo gobierno. Y Exacto. entonces es el gobierno que te invita a venir a invertir a la Argentina. Claro, o sea, es el gobierno que no sabe cómo escapar de la situación sin volverlo un problema político. Ahora, yo creo que un inversor, cuando piensa en venir a la Argentina, no está mirando eso precisamente. Hoy, en este momento, está mirando otras reglas de juego que les van cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, venís a invertir en una economía que todo el tiempo te están agregando impuestos nuevos, que no sabes cuál va a ser la inflación que vas a tener el año que viene, ni si el gobierno va a tener un tipo de cambio fijo, administrado, flotante, ni si vas a tener un problema fiscal mayor o menor, ni si vas a tener niveles de emisión monetaria más grandes. Y acá yo retomo lo primero que vos decías, el tema del presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema fiscal muy importante que el momento para resolverlo es cuando presentás el presupuesto todos los años, o al menos para resolver una partecita. ¿Por qué? Porque hay mucho gasto que todos sabemos que es gasto burocrático, que es gasto político, que está en el presupuesto y que nadie discute, ni la oposición ni el oficialismo, ¿no? Hay Mm. mucha tela para cortar ahí. Bueno, y cuando cada vez que llega el momento de presentar el presupuesto, nadie lo hace, ni siquiera lo plantea la oposición. Bueno, y ahí tenés un problema fiscal enorme. Entonces, cuando hablamos hay que bajar el gasto y empecemos por el gasto que sobra. Después vayamos al tema del gasto social y qué está pasando ahí. Y por otro lado, creo que Argentina tiene costos que son muy altos y que desincentivan al productor. O sea, una pyme o una empresa pequeña, mediana, que quiere producir, tiene que tener un departamento tributario, tiene que tener un departamento financiero, y todo eso no lo puede tener el empresario, entonces la empresa chica. Entonces, ¿qué pasa? El dueño de la empresa es el que está pensando todos los días, cargando formularios, viendo dónde le conviene pedir crédito, traspasando de una cuenta a otra en vez de dedicarse a su negocio, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cuestiones que son desde institucionales, políticas y económicas que hoy desincentiva la inversión en Argentina. Te reitero la pregunta que te hice en el arranque. ¿Qué pasa A ver. si hoy un inversor decide, no, voy a guardar los dólares bajo tierra, pero el dólar, cuando estamos hablando en este momento, con relación a 4 días atrás, bajó 20 pesos? Es realmente importante la caída, estamos hablando de prácticamente un 10% de lo que Sí. teníamos hace 4 días atrás. Más de uno lo debe estar repensando. ¿Vale la pena repensarlo o es tan complicada la situación que habrá que refugiarse otra vez más en el dólar? Mira, lo peor que le puede pasar al país es que la gente quede refugiada y varada en el dólar, ¿no? Porque tanto el productor como el consumidor, porque el productor no invierte, el consumidor no consume. Lo que pasa que creo que tanto el consumidor como el productor van a ir saliendo de sus posiciones en dólares en la medida que el gobierno demuestre que hay una estabilidad permanente, que tiene capacidad de manejar la crisis, que terminan los golpes financieros. Hoy todos lo ven como una calma transitoria. Entonces, el que tiene dólares no se desprende, dice voy a esperar. ¿Por qué? Primero, porque el que compró por encima del valor actual no quiere desprenderse a pérdida, y aparte porque tiene expectativas de que va a seguir subiendo. Y el que compró más barato tampoco se quiere desprender, porque ¿qué hace hoy con los pesos? Bueno, muchos lo que están haciendo, que no acceden a comprar el dólar a estos precios, están gastando, por ejemplo, en electrodomésticos, en bienes electrónicos, en la construcción, que es otro sector dolarizado, y entonces Ladrillos. claro, ladrillos, que se pone dinero ahí. Ahora, la semana pasada había escasez de insumos de la construcción, era difícil conseguir algunos productos electrónicos, y todo esto también es consecuencia de la incertidumbre que tiene el productor para vender, ¿no? O el comercio. Entonces, hay toda una bola que se genera que solo se resuelve generando confianza. Y entonces, ¿cómo generas esta confianza? Y generando, por un lado, estabilidad financiera y por otro lado, mostrando que vas a tener un plan hacia adelante que va a permitir, bueno, producir más, poder controlar la inflación, poder dejar de prescindir de la emisión, poder que el Estado pueda ir retirándose de la economía de a poco porque la gente a la que asiste pueda encontrar empleo en el sector privado. Entonces, todo eso es lo que hoy no vemos. Como no lo vemos, corremos a comprar dólares porque anticipamos que va a haber una devaluación.
Ahora, esto, vos me estás hablando de un tema económico y el tema político, porque hoy tampoco vemos que haya demasiada unidad, no solamente en los políticos, sino fundamentalmente en el gobierno, que es lo que más hace temblar a la gente. Si entre ellos se Sí. pelean, ¿no? Como dice Martín Fierro, si entre hermanos se pelean, los Claro. devoran los de afuera. Yo creo que eso preocupa muchísimo. Preocupan estos rumores que la presidenta está peleada con Alberto Fernández, que están esperando cambio del equipo económico o del jefe de gabinete. Preocupa que en medio de una crisis tan fuerte y tan importante como hay en la Argentina, todo lo que es el gobierno de Cambiemos o exfuncionarios de Cambiemos, en vez de salir a transmitir su experiencia y bueno, y decir por qué fallaron cuando estuvieron, salen a criticar como si no tuvieran ninguna responsabilidad en lo que pasó Ujú. también en el país. Entonces, eh, claro, estamos todos viendo quién tiene razón, viendo quién tiene la verdad, en vez de unirnos a tratar de sacar la Argentina adelante. Y así es Tal vez el imposible. problema, Victoria, tal vez el problema sea que nadie se hace cargo nunca y hace años que No. nadie se hace cargo, nadie se hace responsable y entonces como todo el mundo tiene la verdad y bueno, seguimos pateando la pelota para adelante, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me llama la atención economistas o políticos que estuvieron en el gobierno anterior, se equivocaron y siguen tratando de demostrar que hicieron las cosas bien, o mismo en el kirchnerismo anterior, ¿no? O mismo incluso en el menemismo. Es como si, como vos decís, no existe la autocrítica, no existe esto de pensar, bueno, me equivoqué en esta decisión, o por ahí no me Sí, sí, equivoqué, pero no tuve en cuenta otros factores, ¿no? O sea, el contexto, etcétera. Y entonces, ¿eso qué genera? Que si, por más que este gobierno presente un programa creíble, muy interesante hacia adelante, también el inversor y la gente quiere saber de que va a tener continuidad después de este gobierno, ¿no? Porque entonces, y para que tenga continuidad después de este gobierno, el programa no puede ser planteado solo por el gobierno que está en el poder ahora. Tiene que ser consensuado con la oposición, y con otros partidos minoritarios, ¿no? Y eso es lo que no hay exacto. ninguna predisposición. Uno lo ve en los debates del Congreso, o sea, los debates del Congreso que duran día entero y que, nada, están todos ver quién tiene más la razón y quién habla mejor y quién argumenta mejor y quién gana el debate frente a otro. Y eso no construye para nada, ¿no? Victoria, te agradezco muchísimo. Un beso y hasta cualquier No, momento. gracias a ustedes. Hasta luego.